Amada familia, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la escuela bíblica en esta mañana, por la gracia que nuestro Señor nos concede. Así, mis hermanos, que vamos a orar, que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas y tocando nuestros corazones, todo para su gloria. Vamos a orar. Dios, Padre eterno y bueno, infinitas gracias te damos, oh bendito Dios, por esta mañana que tú nos concedes, Señor, estar aquí reunidos como cuerpo tuyo, Señor, para darte gloria y honra. Te suplicamos, oh Dios, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, que seas tú usando mi vida, Señor, mis labios, para la gloria de tu nombre. Toca nuestros corazones, Señor. Sabemos que tu palabra, la que tú has enviado, Señor, no volverá a ti vacía, sino que hará todo conforme sea tu voluntad y tu propósito. Así es que a ti te damos la gloria y la honra, Señor, por todos los siglos. Amén. Amada familia, inicialmente quiero pedirles perdón porque la última enseñanza que presenté en este lugar, que fue el día 29 de septiembre, citando el texto de Corintios, en el caso de la inmoralidad, dije que Pablo había tenido que ir hasta la iglesia de Corinto a solucionar el problema. Y la escritura no lo dice así. Dice que él estaba ausente y él escribió a la carta de Corinto. Y yo cometí ese error de decir que Pablo había ido hasta este lugar. Así que les pido perdón por ese error y por los que pueda cometer. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, para el día de hoy nos toca el tema que dice así: ¿por cuáles medios preserva Dios a su pueblo? Este es del libro que venimos estudiando de Sí Jesús. Voy a hacer una pequeña entrada a este estudio en Isaías capítulo 35. Isaías 35 del versículo 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Isaías 35 del 8 al 10. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Recuerden, mis hermanos, que el título de la enseñanza es ¿por cuáles medios preserva Dios a su pueblo? En este versículo 8 encontramos un medio precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es el que anduviere por este camino. ¿Cuál camino? Ese camino que Dios ha preparado, que Dios ha hecho. Dice, no se extraviará. ¿Y cuál es este camino? Camino de santidad. Santidad a Jehová. Entonces empezamos a mirar muy planamente esos medios, esas formas que Dios usa para preservar a su pueblo. En la enseñanza hace 20 días, creo, el hermano Eduardo decía o preguntaba que si la salvación se perdía. Y todos dijimos, no, porque no se pierde. El hermano Juan Morales enseñaba hace 15 días que por qué no se perdía la salvación. ¿Por qué no se pierde la salvación, mis hermanos? Porque es Cristo mismo el que nos la ha dado. Nosotros no la hemos ganado. Es Dios que nos ha otorgado por gracia y misericordia esta salvación tan grande. ¿Sí?
Y lo que acabamos de leer, vemos lo que Dios ha preparado. Y si leemos el contexto del capítulo 35, nos vamos a dar cuenta todas las maravillas que Dios iba a hacer para con su pueblo. Todo a beneficio nuestro. Y ese camino, esa calzada, era ¿para quiénes? Para los redimidos. Para ti y para mí. Para que nosotros anduviésemos en este camino. ¿Cuál camino? Cristo. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Así, mis hermanos, de que pasando ya o entrando a lo que nos dice el autor del libro, Sí Jesús, él tiene un comentario inicial y dice lo siguiente: una de las objeciones más frecuentes en contra de la preservación se basa en la existencia de textos bíblicos relativos a los mandamientos y exhortaciones para preservar. Esa es la entrada que nos hace el autor en esta mañana. Ahora, iniciamos con Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3. Que dice así la palabra del Señor. Es una pregunta. Vemos que empieza con un signo de interrogación diciendo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? Por los que oyeron. Entonces, mis hermanos, para nosotros mirar este texto 3, versículo 3, miremos el 1, para que vamos mirando qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana con estos textos. El versículo 1 del capítulo 2 dice: por tanto, ya entendemos qué es por tanto, ¿verdad? Según lo que nos dice el capítulo 1, la obediencia de Cristo, como el Padre fue al único que le dijo: este es mi Hijo, ¿sí? Y todas estas cosas que hay en el capítulo 1. Entonces dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, Hebreos nos está hablando de otro medio que nos presenta la palabra del Señor, y es diligencia, así como lo dice la Escritura. Nos habla este texto de que atendamos a las cosas que hemos oído. Hacemos memoria, mis hermanos, de los dos edificadores. Dice la Escritura que hubo uno que oyó y edificó ¿sobre qué? Sobre la roca. Que la roca es Cristo. Cuando vinieron los problemas, las lluvias, los vientos, su casa no se cayó. Es decir, que éste escuchó con diligencia. Éste hizo lo que oyó, que es lo que tú y yo debemos de hacer. Porque el que escucha y no hace, no edifica sobre la roca, sino sobre la arena, cuando vengan las dificultades, su casa será arrastrada, será llevada. Por eso es necesario, mis hermanos, escuchar con diligencia, porque hay peligro en la negligencia. Hay peligro. Entonces, uno de los medios, la diligencia, como dice la palabra que acabamos de leer. El versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escuchemos. La palabra que dijeron los ángeles fue firme, ¿cierto? Dicen las Escrituras. Y toda transgresión y desobediencia que recibió justa retribución. Cuando meditaba en este texto, se me venía la situación de Adán. El Señor le dijo qué tenía que hacer. De todo árbol del huerto podéis comer, menos del que está en medio del huerto. De él no comeréis, porque de cierto moriréis. ¿Y Adán obedeció a esta parte? No. Desobedeció. Y vino la separación, la comunión que tenía Adán para con el Padre.
Pero tenemos en cuenta lo que sigue, porque el Señor cuando los saca del Edén, Él los viste, ¿se acuerdan? Los viste con pieles. ¿Para qué? Meditaban esta mañana en eso, bueno, los vistió con pieles. Y esta mañana oraba mi hermano Edison, para que Adán y Eva entendiesen de que la dependencia del hombre es totalmente de Dios. Pecaron, Dios los cubre, pero teníamos que seguir dependiendo totalmente del Señor. Y es lo que hay, es lo que hizo Adán. Ahora hemos heredado esta culpa, este pecado, pero damos gracias a Cristo por ese plan que había para con cada uno de nosotros, redimirnos de toda esa culpa. Ahora ya hay esperanza para nosotros. Acán, ¿se acuerda cuando el pueblo fue a esa batalla? Josué orando al Señor, pero la batalla la empezaron a perder. Y Josué va y ora al Señor, ¿qué es lo que pasa que estamos perdiendo la batalla? Y el Señor, ¿qué le dijo? Hay anatema en medio del pueblo. El Señor les había dicho que no tomaran nada de ese pueblo con el cual ellos iban a pelear. Que no tomaran nada, pero a Acán se le ocurrió la maravillosa idea, ¿cierto? El manto babilónico, lo cojo, cierta plata, creo que son 200 ciclos de plata, y el gran y conocido, el lingote de ¿qué? De oro. Lo tomó, se lo llevó, lo escondió, como si el Señor no supiera. Es que para el Señor es lo mismo la luz que las tinieblas. ¿Quién se puede ocultar del poder y de la gracia del Señor? Nadie. No podemos ocultar absolutamente nada. Dios lo sabe todo. Y Dios sacó eso a la luz y vino consecuencia de esa desobediencia que llevó a Acán, a su familia, a muerte. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Prometieron algo al Señor, que iban a vender, le iban a dar, pero ellos sustrajeron algo de ese dinero. El Señor no puede ser burlado, mis hermanos. Él no puede ser engañado. Y cuando entra uno, cae desplomado, muerte. Entra el otro, muerte. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Entonces toda desobediencia, toda transgresión trajo su consecuencia. Ahí entramos al versículo 3, porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La NTV lo dice así. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Dios es bueno, ¿cierto? Pero Él también es veraz. Él también es fuego consumidor. Y nos está llevando por medio de su palabra, advirtiendo, mirando todo lo que ha pasado en medio de su pueblo. Por eso el primer texto del capítulo 2 de Hebreos dice que con más diligencia, ¿tenemos diligencia? Seguramente que sí, pero la palabra nos está diciendo con más. Es decir, no nos conformemos con la que tenemos, tenemos que ir más allá, porque esto nos dice el Señor. Recordemos que el versículo 1 y 2 nos habla de diligencia y consecuencia a la desobediencia. Miraba, escuchando, me mandaron una parte de una enseñanza del pastor Sugel, y textualmente él decía esto, abro comillas, como dicen los estudiosos, ¿no? Abro comillas. Dice, cuando una persona profesa ser cristiana, pero está tomando el pecado con ligereza, se está enredando en actividades completamente mundanas, se está ausentando continuamente del culto público, se está aislando de sus hermanos en la fe, entonces, dice el pastor Sugel, está dando señales inquietantes de estarse alejando del Señor y pudiera estar revelando que su fe es una fe falsa. Así que, hermanos, es Dios que nos preserva
hasta el fin, porque Él es fiel. Y cierro comillas. Pastor Sugel nos dice estas palabras, y es para que nosotros estemos atentos. Tenemos medios, predicadores que nos enseñan las Escrituras, que nos abren la palabra de Dios, y es para ti y para mí, para que nosotros atendamos a ellas. Por tanto, la preservación de Dios nos lleva a perseverar. Dios nos da la fe, ¿para qué? Para creer. Dios nos da el don del arrepentimiento para que nos arrepintamos. De modo que la salvación es segura para el que la tiene. Por eso no se puede perder. El que la tiene, ya tiene un lugar en el reino de los cielos. Está segura porque es nuestro Señor el que la compró a precio de sangre. El que derramó hasta la última gota allá en el Calvario. Esa es la expiación, la sangre que derramó el Cordero, nuestro Señor, en el madero. Nos ha limpiado, nos ha quitado toda la culpa. Ahora podemos decir, Abba Padre, gracias. Gracias por tu Hijo. Ahora sé que tengo esperanza y vida eterna, solo por Él. Volvemos al libro, mis hermanos, y el libro de Hebreos dice que está lleno de advertencias en contra de recaer. Está lleno de advertencias en contra de recaer, con condenación resultante, que se debe de tomar muy seriamente por el pueblo de Dios, porque Dios es veraz y nada de lo que dice es en vano. Es decir, debemos de estar con más diligencia, tener más cuidado, mis hermanos, con lo que el Señor nos dice. Ahora, la respuesta a esta objeción, es decir, la que nos habló en la entrada, el autor, que dice que una de las objeciones más frecuentes en contra de la preservación se basa en la existencia de textos bíblicos relativos a los mandamientos y exhortaciones para preservar. Muy bueno, el hermano Eduardo hizo un énfasis y es, mire, la doctrina tiene como nombre es la preservación de los santos. Pero de verdad, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos a profundidad las Escrituras, nos enteramos que es la preservación de Dios para con los santos, porque es Él el que nos guarda. Él es el que nos bendice, Él es el que persevera en nosotros, Él es el que nos muestra el camino. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces dice, la respuesta a esta objeción está involucrada con una paradoja en Jeremías. Miremos Jeremías capítulo 32, mis hermanos. Jeremías capítulo 32, del versículo 40 al 42, y dice así las Escrituras. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Primero que todo, mis hermanos, ¿qué va a hacer el Señor? Pacto eterno. Hay un propósito ahí, es decir, que ahí hay medios que Dios usa para preservar a su pueblo. Un pacto que ha hecho. ¿Para qué? Porque por medio de ese pacto el Señor lo que ha hecho es colocar en nosotros temor en nuestros corazones. Ahora vamos a mirar el por qué. Dice el versículo 41, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Versículo 42, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Entonces el Señor hará un pacto y no se volverá atrás, pondrá temor en nuestros corazones. Mire todo lo que el Señor hace para que nosotros entendamos que la obra es totalmente ¿de quién? De Él, no es de nosotros. Pero de nosotros, ¿qué hay? Poner diligencia en lo que oímos. ¿Para qué? Para que hagamos. No para que seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra del Señor. Es decir, que Dios preserva a su pueblo dentro del pacto al poner temor en nuestros corazones.
Ahora, nos podemos hacer una pregunta, ¿temor de qué? ¿Temor de qué será que el Señor pone dentro de nuestros corazones? Pues de Él mismo. Porque Él es el que da vida y también la quita. Él abre puertas y también las cierra. Entonces pone temor en nosotros para que podamos entender estas cosas. Ahora, ¿cómo logra Dios estas cosas? ¿Cómo logra el Señor que esto sea una realidad en nuestras vidas? Por medio de las exhortaciones y advertencias que hay en medio de la Escritura. Para que nosotros entendamos que lo que Él hizo con todas estas personas, con este pueblo, Él lo puede seguir haciendo porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nos está llamando a una diligencia. También nos está mostrando que Él ha hecho un pacto con su pueblo, colocando temor en nuestros corazones. Estas mismas advertencias son medios que Dios emplea para asegurar la fidelidad de su pueblo. Es que la paradoja es esto, ¿sí? Uno de los bienes que Dios hace es poner su temor en nosotros para asegurar que quedemos en su pacto. Existe pues una paradoja divina entre la responsabilidad del creyente para obedecer de un lado. Ahora miramos qué es una paradoja. La paradoja del hombre, mire, para que obedezcamos de un lado, pero está la otra parte, dice, y la actividad divina del otro lado. Esto garantiza que el creyente cumpla con esa responsabilidad. Cuando el Señor pone el temor en nosotros, Él nos lleva, nos conduce, nos enseña, nos muestra por dónde debemos de caminar, qué es lo que realmente debemos de hacer. Ya ahora no son mis deseos, ya no son mis pasiones, ahora es qué me dice Dios que yo debo de hacer. Ahora, llegamos a este punto. ¿Qué es una paradoja? Suena como extraño y vamos a mirar esta definición. Obviamente, si ustedes entran en sus diccionarios van a encontrar definiciones, pero que todas tienen que apuntar a lo mismo. Dice, una paradoja es un hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica. Imagínense. Eso es una paradoja. El Señor pone temor en nosotros para que hagamos, pero Él mismo es el que nos guarda, Él mismo es el que hace. Es decir, pero si no escuchamos con diligencia va a haber problemas. O Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo van a pasar todas esas cosas? ¿Qué vamos a hacer si descuidamos una salvación tan grande? Esto es lo que puede ocurrir. El pastor Barceló, lo escuchaba ciertos días atrás, dice, la gran paradoja es esto. Cristo hizo todo en la cruz, pero Él mismo es el que nos capacita para dar la buena batalla. Y la fe es mostrar fidelidad aún en medio de nuestras incredulidades. Esto decía el pastor Barceló, y es precioso porque nos lleva a que nosotros entendamos y miremos a la cruz. ¿Qué hizo el Señor allá? ¿Lo hizo todo o fue incompleto? El Señor dijo, consumado es, ¿cierto? Es decir, la obra es completa. De ahí que estamos completos en Cristo. Porque Él mismo es el que nos capacita para que nosotros llevemos todo esto mostrando de que el amor de Dios ha sido revelado en nuestros corazones. Por tanto, mis hermanos, miremos por ejemplo Filipenses 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así la palabra. Por tanto, sabemos ya el significado de por tanto, por el contexto. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nosotros somos un resultado ¿de qué? De un sacrificio. ¿Sacrificio de quién? De Cristo. Somos ese resultado. Por eso estamos aquí reunidos.
porque Él nos ha convocado, porque Él nos llama, porque Él nos enseña, porque Él nos exhorta, porque Él nos advierte por medio de su palabra las cosas que han pasado. Por medio de la elección incondicional, mis hermanos de Dios, hemos sido incluidos en esta salvación tan grande que ni aún, recuerde lo que dice la palabra ahí en Romanos capítulo 8, ni aún la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni aún la muerte. Por el contrario, ¿qué bien nos hará la muerte? Arrojarnos a los brazos del Señor. Ahí no se acaban las cosas. Ahí empieza lo bueno. Ahí se acaba lo malo. Ni llanto, ni lloro, ni en qué voy a trabajar, ni qué voy a llegar a mi casa, ni me voy a preocupar por esposa, ni por hijos. Nada, mis hermanos. Nada. Porque allí ni en casamiento nos daremos. ¿Se acuerdan? Ya no habrá esas preocupaciones. Ahí ya estaremos tranquilos, plenamente y para siempre. Así, mis hermanos, de que es el Señor que hace todas estas cosas y nada nos puede separar de su amor. Ahora hay una pregunta para cada uno de nosotros, allí ustedes en sus asienticos y para mí, obviamente. Dice, ¿estamos demostrando esto con profunda reverencia y temor de lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Lo estamos demostrando? Si usted me pregunta, yo digo, ahí me falta. Pero tenemos a Cristo que lo hizo todo. Y Él es el que nos está conduciendo. ¿Se acuerdan Isaías? Por esa calzada, por ese camino. Y nos enseña que el que anduviere por este camino, aunque ¿qué? Aunque sea torpe. He aquí un torpe. Y el Señor me ha llamado para su gloria. Pero por torpe que sea, no se extraviará. Es una bendición que Dios tiene para nuestras vidas. En la primera parte, mis hermanos, de lo que hemos leído en Filipenses, es decir, ahí en el capítulo 2, versículo 12, Pablo exhorta a la iglesia en ocuparse en su salvación como si fuese responsabilidad de ella misma, y lo es, dice el autor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero vamos a mirar la otra parte. Dice, pero sabemos que nadie puede cumplir con esto a causa de la incapacidad total humana. Pero ¿cuál es la responsabilidad entonces que hay para nosotros? Oír, hacer, leer, escudriñar. El temor de Dios ya está en nosotros. Es decir, todo lo que el Señor hace es una bendición para nuestras vidas, pero hay cosas que nosotros debemos de hacer. Porque el Señor lo manda. El Señor lo dice. Y si el Señor lo dice, mis hermanos, yo no voy a pelear con mi Señor. No podemos. El versículo 13 dice que el Señor, dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es algo que Dios produce en nosotros. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, oído mis hermanos, y vamos a leer atentamente lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 13 del versículo 2 al 5, dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Viene el 5 y dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Entonces el Señor está llamando a un arrepentimiento. Es otro ejemplo de la misma advertencia divina de la condenación eterna a todos los que rehúsan arrepentirse. Pero tenemos que entender que dentro de los decretos divinos es imposible que los elegidos no sean salvos. Por eso es la gran paradoja. Es imposible que los elegidos no sean salvos. ¿Por qué? Porque es Él el que ha hecho la obra en nuestras vidas. Es Él. Voy a finalizar, mis hermanos, con una conclusión, y es la siguiente. Los medios por los cuales Dios preserva a su pueblo son, hemos leído un poco de ellos, la santidad, el pacto, temor y reverencia, oír y obedecer, arrepentimiento, el querer como el hacer, el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y que Cristo nos sostiene, nos lleva en sus manos. Y los que Él tiene en sus manos, ninguno perecerá. Es la bendición que nosotros tenemos, una bendición completa de parte de Dios para su pueblo. ¿Que lo merecíamos? No. Pero a Él le ha placido tenernos para su gloria. Así, mis hermanos, de que es pedirle al Señor que nos ayude para que lo que estemos escuchando lo apliquemos en nuestros corazones. Él es el que en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Damos gracias al Señor Jesús por toda esta obra, por haberse dado por cada uno de nosotros, de que cuando no teníamos vida, Él vino y dijo voluntariamente, yo doy, pongo mi vida por ellos. Cristo ha puesto su vida por nosotros. Y esto es la bendición que tiene el pueblo de Dios para que le digamos al Señor, gloria sea al Padre por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Dios, infinitas gracias te damos. Esta mañana que tú nos concedes, Señor, estar aquí para abrir las Escrituras, para compartir con cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu palabra, oh bendito Dios, esté en nosotros, que la Escritura, Señor, que nosotros escuchemos, la podamos poner por obra, Señor, que obedezcamos y que entendamos que eres tú el quien hace totalmente y absolutamente todo en medio de tu pueblo. Así que infinitas gracias te damos, oh Padre amado, en Cristo Jesús. Amén.